Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que es la unidad 1 de metodología de investigación. Todos los trabajos que conforme se van haciendo tienen que presentarse de alguna manera. Un punto importante que tenemos que destacar en la presentación de los trabajos es precisamente la forma en la que se tiene que hacer. Existen varias formas. Uno de ellos o una de estas formas vendría siendo el ensayo. Vamos a poner por aquí, vamos a insertar aquí un cuadrito donde vamos a hablar sobre esta forma de presentar un documento. ¿Qué es un ensayo? Bueno, es un escrito breve donde se expone, analiza y desarrolla las ideas más importantes o específicas de un tema, de un tema en especial. Este trabajo se escribe de manera subjetiva y requiere un procedimiento científico para poder llevarlo a cabo. Este debe de estar totalmente sustentado. Entonces, otro punto importante que también tenemos que presentar dentro del ensayo es que este tiene una rigurosidad científica y este tiene que responder algunas preguntas de la investigación. Otro elemento importante que tenemos que agregar es la monografía. ¿Qué es la monografía? Bueno, es un estudio en particular en el que se ahonda sobre un tema, un autor o una época. Inclusive podemos hablar de algunas ciudades, podemos hacer monografías de ciudades, de pueblos, de comunidades, donde aborda los puntos más esenciales de esto. Ahora, otra forma de presentar una investigación también podría ser la tesis. ¿Qué es la tesis? Bueno, es un proyecto de investigación o un trabajo donde se está generando una disertación escrita, la cual tiene como propósito una hipótesis o responder una hipótesis como tal, una problemática, y la cual se desarrolla en el transcurso de la investigación como tal. Otro proyecto también sería un manual, el cual es un libro o una investigación o una guía que va a permitir obtener un conocimiento de una área en especial. Y por último tenemos lo que es el tratado. ¿Qué es el tratado? Es un trabajo de investigación complejo, profundo, donde aborda una temática y esta es enfocada directamente hacia la ciencia o la técnica o el arte. Este tipo de trabajo es el que sigue paso a paso o se sigue paso a paso dentro de un proceso de investigación y busca encontrar una información de manera específica. Bueno, entonces ya viendo la forma en cómo se están presentando o cómo se presentan las investigaciones, se puede presentar en forma de ensayo o puede ser una monografía, una tesis, un manual o un tratado. Vamos al siguiente tema que es de suma importancia. Este es, ¿qué es investigar? Bueno, antes de empezar con el concepto de investigación, tenemos que tener en cuenta, y vamos aquí a insertar otra tablita para poner y explicar el concepto de método. ¿Qué es el método? Bueno, hay que recordar que se refiere a un conjunto de reglas o pasos que van a permitir describir un problema o llevar a cabo un proceso de forma adecuada. Este es el concepto de método. Recuerden que la metodología de la investigación
va a utilizar el método. Y no podemos olvidar que esta es una disciplina que lleva un proceso y que trata de investigar, conocer, aplicar principios principios, reglas o leyes para poder obtener, en este caso, algo muy importante, que es el conocimiento. Entonces, esto no hay que olvidarlo. El método van a ser los pasos que tengo que seguir para llegar a un conocimiento, y la metodología de la investigación va a ser la disciplina, el arte de llevar a cabo este procedimiento para poder llegar al conocimiento como tal. Entonces, esto es muy importante antes de iniciar con el concepto de investigación. Y entonces vamos con este concepto. Muy bien. ¿Qué es investigación? Vamos aquí a destacarlo de manera muy grande. ¿Qué es investigación? ¿Qué será la investigación? Bueno, a ver, vamos a poner aquí una flechita para empezar a trabajar mi concepto como tal. ¿Qué es investigar? Recuerden que el ser humano siempre ha tenido esta idea de investigar, de buscar, de indagar, de tratar de encontrar algo, ¿no? Entonces, por ende, el ser humano investiga siempre. Y muestra de ello es cuando nos gusta, pues, algún videojuego. Siempre estamos investigando cómo inició, o en su defecto, cómo jugar tal videojuego. Bueno, desde el punto de vista etimológico, la palabra investigar va a provenir del latín ing. Vamos a agregar aquí vamos a ver si podemos aquí agregar muy bien, aquí lo podemos ver. Viene del latín ing, que significa en, y de vestigaré, que significa hallar. Muy bien, entonces, investigación, o qué es investigar, es un proceso que va a permitir llegar al conocimiento como tal. Y vamos a encontrar varios conceptos, por ejemplo, es el arte de diligencia para descubrir algo, realizar actividades intelectuales para poder encontrar. Entonces vamos a encontrar que la investigación como tal es esa capacidad o arte que tenemos para encontrar algo, para encontrar en este caso un conocimiento. Entonces, dentro de la investigación vamos a encontrar un elemento importante, y esto lo tenemos que anotar aquí. La investigación va a estar aunada a un factor o a una actividad humana que hacemos constantemente, que es la observación. El ser humano siempre está en constante observación y análisis de las cosas que realmente le interesan. Entonces, hasta aquí tenemos prácticamente este concepto que nos va a ayudar a tratar de entender qué es la investigación. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando. En diapositivas anteriores pudimos entender el concepto de método, de metodología, y también pudimos saber, analizamos algunas formas en las cuales se puede llegar a presentar una investigación. Bueno, aquí vamos a analizar específicamente el concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia?
Bueno, esta es el cúmulo de conocimientos racionales, sistemáticos, demostrables y factibles. Y estos se aplican en beneficio de la sociedad. La ciencia es aquella actividad por medio del cual se explican hechos o fenómenos de nuestro entorno de una forma objetiva. Y esto es importante tenerlo en mente. Hay que recordar que la ciencia tiene varias características y vamos a ponerlas aquí en la diapositiva. ¿Cuáles van a ser las características de la ciencia? Bueno, recuerden que la ciencia es racional. ¿Por qué es racional? Porque analiza profundamente todos los fenómenos. También la ciencia es sistemática, porque va a ordenar ideas de acuerdo con lineamientos, procedimientos, estableciendo así una forma rigurosa. La ciencia también es objetiva, porque al investigar debemos demostrar la realidad sin involucrar nuestros sentimientos. La ciencia también es verificable, porque nosotros tenemos que comprobar a través de los pasos del método científico. Y también es modificable. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico no puede considerarse como una verdad absoluta, se encuentra en constante transformación. Entonces, esto es importante. La ciencia va a ser el cúmulo de conocimiento que se van adquiriendo a través del tiempo, pero que esta puede ser, es racional, es sistemática, es objetiva, es verificable y es modificable. Ahora, hay diversas clasificaciones. La ciencia como tal se puede clasificar por su objeto, por su método, por la finalidad, por el orden histórico, pero aquí vamos a presentar un esquema de cómo podemos clasificar a la ciencia como tal. La ciencia se va a dividir en dos, en éidica y fáctica. ¿Por qué éidica? Porque no se basa en experiencia. Vamos a ponerlo aquí. No tiene como eje principal experiencia ni comprobaciones previas. Estas se van a comprobar y se van a mostrar específicamente porque su verdad o el conocimiento como tal no es cuestionable. Entonces, la ciencia se va a dividir en éidicas. ¿Y quiénes son estas? Bueno, estas son las ciencias, vamos a poner, formales. ¿Y cuáles son las ciencias formales? Bueno, las matemáticas, la lógica, la ética, la estética. Y las ciencias fácticas se dividen así porque se tienen que sustentar sobre hechos y esta se realiza a través de la experiencia. ¿De qué manera se van a dividir? Bueno, en ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias sociales. Entonces, esto es lo importante de las ciencias como tal. Bueno, entonces vamos a continuar con esta cuestión de las ciencias. Vamos a regalarnos otra hojita para seguir trabajando sobre la investigación científica. Existen diferentes tipos de investigación. Son la investigación básica, vamos a ponerlo aquí. Y la investigación aplicada.
Bueno, ¿cuáles van a ser las características de la investigación básica? Bueno, a la investigación básica también se le va a conocer como investigación pura. Y esto va a ser fundamental. A la investigación pura va a tener como eje principal construir el conocimiento teórico. La investigación pura contribuye ampliamente al conocimiento científico, pues va a crear nuevas teorías. Va a crear nuevas teorías. Y también va a tener como eje fundamental modificar las que ya existen. ¿Qué encontramos más en la investigación básica o la investigación pura? Bueno, que este tipo de investigación busca obtener conocimiento por el conocimiento mismo. Entonces vamos a poner busca por el conocimiento mismo. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, los resultados que encontramos de este tipo de investigación son los que se exponen en algunas revistas especializadas. Por ejemplo, vamos a encontrar ahorita en estos días la vacuna del COVID inventada por los rusos tiene este alcance. Entonces, eso tiene que ver con la investigación pura. Ahora, la investigación aplicada también es conocida como la investigación empírica o investigación práctica. Entonces vamos a poner aquí investigación práctica o empírica. Ahora, este va a utilizar conocimientos adquiridos y tienen como eje principal partir de un conocimiento ya establecido. Entonces, ese es el impulso de este tipo de investigación. También, como ya hemos mencionado, la investigación práctica está estrechamente vinculada con la investigación pura, ya que depende de los resultados y avances de esta. En resumen, la investigación aplicada pone en práctica las leyes, las teorías y modelos obtenidos de la investigación pura. Entonces, este tipo de investigación que tenemos aquí va a poner en práctica prácticamente, valga la redundancia, todo el conocimiento adquirido por la investigación básica.